Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Escucharnos una vez más en este episodio número 53 de Neuron Automotive Talks. Pues hoy estamos con una de las instituciones más importantes para el ecosistema automotriz, el Clúster Automotriz de Guanajuato, y hoy nos acompaña Alfredo Arzola. Ya muchos lo conocerán, él es el director general de este clúster, de esta institución precisamente que forma parte de los jugadores claves del sector, siendo Guanajuato el hub automotriz, no nada más de México, sino un referente mundial para toda América Latina, para toda nuestra región de Norteamérica. Bueno, ya Alfredo nos contará un poquito más adelante todo lo que están haciendo en el clúster, todo lo que está haciendo Guanajuato y cómo se siguen consolidando como la joya de la corona en la industria automotriz para el Bajío y para toda la región. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Frank, un gusto estar contigo y con tus audioscuchas. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir. Encantado, Alfredo. ¿Por qué no empiezas compartiéndonos un poquito qué tan importante es la industria automotriz hoy en día en Guanajuato y cómo se siguen manteniendo como líderes en la región? Sí, con todo gusto. Pues bueno, primeramente centrarnos en el contexto de Guanajuato. Guanajuato, a diferencia de otros estados, estamos dispersos en más de 15 ciudades medias con más de 100,000 habitantes. Eso nos pone en un contexto diferente a lo que se vive en otros estados. Por lo general, la mayoría de los estados están centralizados en una sola ciudad y esa ciudad tiene una segunda que está abocada al tema industrial y prácticamente ahí se concentra el 80% de la economía y de la población. El caso es así sobre todo en Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, que tienen en este contexto, nosotros como estado tenemos, te reiteraba, 15 ciudades medias con más de 100,000 habitantes, lo cual hace un contexto industrial pues, mucho más extenso. Y en este sentido, pues brinda más oportunidades, uno, para que las empresas se ubiquen en estos diferentes municipios y por otro lado, crear un ecosistema como el que hoy en día tenemos. El único estado con este sistema de más de 6 millones distribuidas en 47 municipios, de los cuales casi 3 millones son personas económicamente activas, nos ponen una disponibilidad de talento y mano de obra calificada disponible. La mayoría de los demás estados tienen mucho menor población. En este sentido, cuando ya empezamos a mapear cómo está distribuida la industria automotriz, contamos primeramente con 6 ensambladoras, de las cuales producimos aquí en el estado tenemos capacidad de producir hasta 1 millón de vehículos y en este año estaremos muy cercanos a los 750,000 vehículos ensamblados. Recordar que el país está un poco arriba de los 3 millones, entonces prácticamente 1 de cada 4 coches ensamblados en el país son hechos solo en este estado. Y luego, lo más interesante ya cuando nos vemos como sistema, es decir, la zona centro del país. Más allá de hablar de las ensambladoras, Frank, lo importante, pues tú sabes, después del TEMEC, y seguramente lo has escuchado en otras entrevistas, el tema de autopartes juega un rol muy importante en la economía del país y del estado. Es donde mayor dinamismo hemos notado en los últimos 2-3 años, sobre todo por el tema del TEMEC, por el concepto de nearshoring, donde nearshoring no está hecho exclusivamente para las ensambladoras en Guanajuato o en México, está hecho para todas las ensambladoras de América del Norte. Y en este sentido, pues abastecemos a través de Guanajuato y México, somos el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos para los más de 10 millones de coches que allá se fabrican y que se consumen arriba de 16, 17 millones, lo hemos visto históricamente. Entonces, esto nos da una oportunidad inédita, sobre todo en autopartes, y el contexto de Guanajuato, te reitero, más de 15 ciudades medias, más de 38 parques industriales distribuidos en todas estas diferentes ciudades, y pues nos da un contexto muy amplio, y cuando lo integramos a ver la película más amplia, no solo Guanajuato, sino ya integrar el sistema de San Luis Potosí,
el sistema de propio Jalisco, Querétaro y Aguascalientes. Esta zona fabrica más del 60% de la producción de vehículos a nivel nacional y por otro lado concentra más de 1,200 grandes empresas como región. Entonces, el dinamismo y el ecosistema que tenemos, sin lugar a dudas, es único a nivel mundial lo que hoy en día la industria automotriz representa para México y para Guanajuato. Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Este podcast. Impresionante precisamente que esta región se ha convertido en el motor de la industria, precisamente, Alfredo. Y siguiendo con ese tema, bueno, vemos cómo siguen llegando las inversiones. Por ahí mencionabas este tema del nearshoring, precisamente que nos abre la puerta para poder seguir atrayendo más oportunidades de inversión. Recientemente Continental anunció más de $200 millones en inversión en mismo Guanajuato y también, pues bueno, por ahí las distintas autoridades también han compartido que Guanajuato pues va acelerando esas iniciativas de inversión. ¿Qué nos contarías al respecto? ¿Qué más han visto? ¿Qué tanto le ha llegado este nearshoring a Guanajuato? ¿Qué tanto han podido crecer las empresas ya establecidas en la región? ¿Y cómo le hacemos precisamente para que esta región siga trayendo más inversiones? Sí, pues en efecto, acabas de comentar un tema muy importante, Frank. Por un lado, lo que es público, que se ha anunciado por las autoridades recientemente, Bosch, también es un anuncio muy importante aquí en el estado, Continental, pero me voy a ir a un dato un poquito más transversal. Dentro del clúster al día de hoy integramos 195 miembros, de los cuales 105 son Tier 1 y Tier 2, es decir, los proveedores de autopartes pues, más representativos. A nivel Guanajuato, me atrevo a decirte que tenemos la representatividad de todas las empresas y marcas más importantes del mundo. Y recientemente, cuando hemos con ellos levantado información y encuestas, el 90% de estas empresas tienen planes de crecimiento o de expansión derivado de nuevos productos, nuevas líneas, reubicación o expansión de negocios. Esto en un plazo del 2022 y 2023. Y con una necesidad de mano de obra de nuevos empleos entre el 23 y el 24, cercano a 20,000 nuevos empleos, solamente como estado. Entonces, esto nos pone en un dinamismo donde vimos una recesión, o más bien una desaceleración, mejor dicho, en el tema del COVID, donde fuimos el sector y la industria que menos empleos perdimos solo 3,000 datos oficiales del IMSS, y en 3 meses los volvimos a recuperar. Realmente la racha de caída fue muy baja en la curva y posteriormente al día de hoy, este año lo estamos cerrando con un crecimiento del 4% de empleo. Entonces, un dato muy, muy interesante. Y de exportaciones estamos creciendo por encima del 15% en autopartes. Entonces, definitivamente esto le da un respiro al país, a mejores opciones de empleo, a derrama económica. Y sobre todo el dinamismo que genera la industria, Frank, de esto se habla a veces poco. Tenemos identificado en el estado más de 3,100 proveedores PYME que son parte estratégica de la industria automotriz. Estos proveedores son proveedores de transporte, de logística, de mantenimiento, aires acondicionados, uniformes, botas, comedores industriales, y así pudieran listarte más de 100 diferentes necesidades que tiene la industria de manera constante y que genera una derrama económica enorme diario para generar empleos indirectos, que básicamente aquí lo tenemos mapeado en 196,000 empleos, estamos cerrando directos formales, que genera solo el sector automotriz en Guanajuato, 196,000 empleos. Y qué importante todo lo que mencionas, realmente son datos impresionantes. Y justo quisiera profundizar en una parte que mencionabas, todos estos Tier 1 que tienen esta intención de expandirse, pues precisamente lo van a hacer de la mano con sus proveedores, ya sea en el desarrollo de los proveedores o buscando nuevos. ¿Han escuchado o han identificado de repente que exista algún tipo de proveedor que esté siendo un poquito más solicitado, algunas piezas, algunas maquinarias, algún tipo de servicio están solicitando un poquito más los Tier 1 de la región para este crecimiento que nos platicas? Sí, Frank, de hecho,
A través de los años acabamos de hacer la 9ª edición del Foro de Proveeduría Automotriz y precisamente en él plasmamos una vez al año estas necesidades que tú comentas. Este evento se hace en el mes de septiembre, es único en su especie, lo hemos consolidado con el ADN propio de nuestros asociados, donde una vez al año ellos, sus áreas de compra, sus áreas de mantenimiento, dan un día, 2 días a la industria para poder conocer alternativas de proveeduría, hacer benchmark y sobre todo identificar oportunidades de ahorro. Este año tuvimos un evento inédito, una participación histórica en cuanto a número de compradores, de expositores y de oportunidades de negocios. Y en esas oportunidades de negocio las tenemos que dividir en dos, Frank. Por un lado, lo que pide la proveeduría indirecta de la industria, que es toda la cadena de necesidades que tiene para operar la planta, para operar, ojo, no para fabricar. Y por otro lado, todo lo que tiene de necesidades las plantas para fabricar. Tú dirías, oye, ¿qué diferencia hay? Por supuesto, en la parte de indirectos, todo lo que requiere la planta para operar, se da una cadena que es enorme y que da un pie importante a una red de proveeduría de pymes inmenso. Y aquí vemos, te lo voy a dividir la respuesta, proveeduría directa, que es para producir, y la proveeduría indirecta. En indirecta vemos desde insumos, desde transporte para su gente, maquinados, refacciones, comercio de mangueras, mantenimiento de muebles, reparación del aire acondicionado, mantenimiento de este mismo, mantenimiento de todo el sistema hidráulico que requieren las plantas, todo su sistema de aire comprimido. Son grandes necesidades y oportunidades de negocio que son constantes y no solamente se dan una vez al año. Alguien diría, oye, ¿lo requiere una vez al año? Todo el año requieren el servicio del comedor, todo el año requieren el tema del aire, el agua, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a material directo, con todo este tema de nearshoring, las cadenas de suministro se volvieron a fundición de aluminio, piezas maquinadas, piezas fundidas, etcétera, ¿no? Ya un poquito ya más en términos generales, digamos que estudian las líneas. Y de manera inédita, Frank, este año vimos cómo los compradores, a diferencia de otros años, eran los primeros que están interesados en ir a ver alternativas, en invitar a los proveedores, en propiciar ese cambio para que ellos puedan cumplir los contenidos de origen, los ahorros y que sigan siendo competitivos. Hablamos más de 600 oportunidades de negocios que identificamos y que, pues bueno, son constantes y sonantes. Qué importante esa labor precisamente de identificar dónde están las oportunidades y luego hacer ese esfuerzo de conectar al comprador y al proveedor. Antes era un poquito al revés, veíamos al vendedor estar buscando por todos lados quién le abría la puerta, y qué interesante ver precisamente que ya es el comprador también el que tiene mucha iniciativa de fomentar esta participación, Alfredo. Qué importante esa parte. Oye, y ahora pasándonos al tema de los retos, ya nos platicas muchísimas oportunidades que están sucediendo y cómo están ayudando en ese sentido, pero vemos también que hay bastantes retos a nivel industrial en todas partes del mundo, en todas partes de nuestro país, y algunos de los retos que de repente suenan en la región, pues es también este tema. Quiero tocar estos dos retos y escuchar tu opinión. Vemos el reto de la energía, de acceder precisamente a energía de bajo costo, pero también energía limpia. ¿Qué retos ven precisamente en esa parte, Alfredo? ¿Qué han escuchado? ¿Qué preocupaciones y cómo están ayudando ahí a la cadena de suministro? Mira, precisamente la semana pasada, Fran, hicimos un diagnóstico interno de necesidades de la industria, tendencias y por otro lado prioridades. Te lo voy a resumir ahorita a continuación. Las tendencias, pues mucho se habla, y no te respondo ahorita directo porque hay que hablar primero de las tendencias, porque esto nos lleva a estas necesidades que tú estás mapeando como energía. Las tendencias es que las empresas tienen acuerdos y la industria automotriz a nivel mundial de ir migrando al carro eléctrico, sobre todo a partir del 2030, donde Estados Unidos menciona la mitad de los vehículos vendidos en mi país van a ser eléctricos y la otra mitad seguirán siendo de combustión. Entonces, primeramente, el mercado no desaparece, sigue siendo un mercado enorme y al final también entra el tema del carro híbrido ahí de por medio.
Cuando hablamos de toda esta tendencia que viene de la industria, de nuevas necesidades, nuevo tipo de proveeduría, algo que está sucediendo y con lo de nearshoring, la primera necesidad que tenemos mapeada es la disponibilidad de mano de obra competitiva y capacitada. Cuando hablamos de mano de obra, la tenemos que dividir en dos rubros. Por un lado, los ingenieros técnicos especializados y gente de tecnologías de información. Técnicos especializados, ingenieros, y por otro lado, el blue collars o el personal operativo, que es un reto importante atraerlos, retenerlos, cuando todos los demás sectores industriales, como aquí en Guanajuato es el agroindustrial, calzado, moda, están teniendo también un crecimiento importante. A pesar de que tenemos más de 3 millones de personas en edad productiva y que son parte de la industria, pues bueno, sigue siendo un reto porque pues, la industria es muy grande. El segundo tema es la migración a todas las nuevas reformas que hemos tenido, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma fiscal. Al final esto las empresas lo están asimilando, no deja de ser un reto importante para sus corporativos entenderlo y sobre todo el cambio cultural. La reforma laboral conlleva un cambio cultural inédito. En 100 años México no había tenido un cambio tan importante en ello, lo cual conlleva que las empresas y las direcciones hoy estén mucho más atentos al clima laboral, a las necesidades del sindicato, de esta nueva cultura, donde pues, hay mayor opinión y mayor participación de los colaboradores en la vida de la empresa. Entonces conlleva un cambio importante porque refiere un sistema diferente de comunicación, cómo darle mayor transparencia a los trabajadores de lo que sucede financieramente y administrativamente en la planta y que puedan tomar un enfoque al crecimiento y a la productividad, buscando beneficiar a la empresa y al colaborador en este crecimiento. Entonces se dice muy fácil, es un tema muy complejo, sobre todo por el tema cultural y multicultural que tiene la industria y poder todos hacer este desarrollo y esta migración pues, de manera más colectiva a la activación sindical. Un tercer punto, Frank, es los trámites ante gobiernos, ante instituciones. Es algo que nos piden mucho, temas de Infonavit, del IMSS, con todos estos cambios que ha habido, pues no deja de ser un tema, no sé si tú lo escuchaste recientemente, que las empresas tenían que dar de alta a todos sus colaboradores en el SAT para que tuvieran su constancia. Entonces, pues volvió loco a muchas empresas, luego ya lo postergaron afortunadamente, pero pues sí son tiempos, costos, planeación que tiene que hacer la empresa. Hasta aquí no sé si estoy siendo claro, llevo 3 puntos apenas comentados, ¿no? De los retos que tenemos mapeados. No, definitivamente, y claro, sí son retos que siguen dando mucho de qué hablar, hay muchos diálogos al respecto por ahí en ese sentido, Alfredo. Oye, y quisiera regresar justamente a una parte que comentabas, que era esta iniciativa que tiene el gobierno de los Estados Unidos para electrificar su parque industrial, su parque vehicular, y entendemos precisamente que México juega un rol muy importante en la manufactura de los vehículos que se mueven en los Estados Unidos. Y también, pues bueno, también vemos en ese sentido que México durante décadas se ha consolidado como un líder de producción de vehículos de combustión, pero ya el mundo va a pedir otra cosa, ya los Estados Unidos están poniendo sus deadlines. ¿Cómo le hacemos para seguir siendo líderes y seguir siendo referentes y no quedarnos atrás en todo el tema de los vehículos eléctricos que le van a requerir ciertos ajustes a los proveedores con los que te tocan todos los días estar en contacto? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Frank, bueno, el primer paso que hay que hacer es mantener lo que ya tenemos. México es muy competitivo en lo que fabrica de autopartes y de vehículos, y creo que antes de hacer esta migración tenemos que ser muy contundentes en seguir haciendo bien lo que hemos hecho hasta el momento. La transición hacia el carro eléctrico va a ser paulatina. Hoy en día la mayoría de los proveedores de autopartes, la gran mayoría de ellos ya tienen proyectos o ya están produciendo partes para carros eléctricos, hablando de autopartes. Entonces ya la industria se ha movido y de aquí de Guanajuato me atrevo a decirte que somos de los principales polos de industria de proveedores que abastecen a las grandes ensambladoras de carros eléctricos, a todas las marcas. Y la mayor concentración está aquí en el Bajío, en el centro. Pero hay un tema, tú lo dijiste ahorita, a lo mejor inconscientemente, el mundo ya va a pedir carros eléctricos. Todavía no es una realidad eso, Frank. ¿Por qué? Porque ahorita fue una disposición política.
el mercado y los costos del carro eléctrico todavía no los demanda el mundo, lo demandan ciertas personas que pueden adquirir y comprar este coche, pero sigue siendo un carro caro y al final tienes alternativas y siempre, y la vas a seguir teniendo el día de mañana. Aquí hay un gran trecho en los siguientes años de que finalmente es una tecnología nueva, requiere de una infraestructura gubernamental y de las ciudades nueva y diferente, una trazabilidad diferente, y por otro lado que sea competitiva, y que en lugar nosotros de pensar en comprar un coche de gasolina, que seguramente también va a ser más eficiente en 6 años, Frank, ¿eh? Es algo que también lo omitimos, pero ¿quién te dice que el carro de gasolina en 6, 7 años va a ser mucho más eficiente aunque suba la gasolina en ello, ¿no? Y que la electricidad al final también está incrementando un costo importante. En ese sentido, México, como autopartes, hay 6 ensambladoras de carros eléctricos en el país, desde pequeñas hasta 2 grandes que principalmente la representa Ford y Chrysler. En Guanajuato todavía no producimos carros eléctricos, pero aquí también hay una razón de por qué no. El volumen de carros eléctricos, Frank, sigue siendo muy pequeño. Entonces, el día que estas marcas lo están lanzando, pues lo están lanzando híbrido o eléctrico, y al final son plataformas muy pequeñas, plataformas de volumen que, pues, bueno, por darte un dato, aquí en Guanajuato, las plataformas más grandes que tenemos de carros de combustión llegan a producir hasta 360,000 coches al año. Entonces, cuando lances el carro eléctrico, el consumo de Estados Unidos a nivel, este año anda, pues no recuerdo exactamente el monto, pero por darte un dato, Tesla produce 900,000 coches al año. 900,000 coches al año. Estados Unidos consume 17 millones de carros de gasolina al año. Entonces, cuando empiecen a lanzar estas líneas, van a ser volúmenes pequeños. El mercado todavía no está seguro de comprarlo o solamente lo pueden comprar ciertas personas. Entonces, iba a haber mucha competencia. Entonces, cuando estas marcas están lanzando los productos, Frank, es un mercado muy competitivo. Entonces, la utilidad, ¿dónde va a estar? En los carros nuevos, que van a eléctricos, que van a estar muy competitivos y que el precio lo tienes que jugar para que lo compren, porque es caro, o lo diriges a un segmento muy alto, o tu utilidad va a estar centrada todavía en la combustión. Entonces, cuando en los próximos años vamos a ver un gran lanzamiento de carros eléctricos, muchos volumen, va a incrementar los números de modelos, pero no el volumen. Entonces, financieramente, las plantas que veamos en México, pues, ¿qué es lo que fabricamos aquí? Lo de mayor volumen y mayor rentabilidad. Entonces, el carro eléctrico va a estar en duda. ¿Qué tanto lo vamos a ir viendo aquí? ¿Qué tantos volúmenes vamos a tener? Y sobre todo, lo que sí queda claro es que en autopartes vamos a consolidarnos y vamos a ser de los principales fabricantes en el mundo de piezas para carros eléctricos. El que se fabriquen aquí o no, yo creo que no lo pondría en dilema. Hay que esperar a que la tecnología madure, a que el ecosistema se estructure y tenga todo este proceso de trazabilidad, inclusive del reciclado de las baterías. Pero lo importante es que México aquí genere las oportunidades de empleo, mejores condiciones salariales, mejores desarrollo tecnológico, sea el segmento que sea, y que Estados Unidos vaya madurando esta tecnología. Cuando esté madura, posiblemente nosotros entremos a la par y vamos a tener una oportunidad enorme, pero no necesariamente irnos a creer que si no hay carro eléctrico no somos competitivos. Al final son decisiones financieras, Frank. Qué gran visión nos compartes, Alfredo, sin duda un panorama muy completo de dónde está precisamente la industria del auto eléctrico y un poquito cómo se está conformando y comportando, Alfredo. Oye, y pasando a otro tema, siguiendo con todo el tema de manufactura, pues también hemos visto que México se ha consolidado como líder global. Mucho tiene que ver precisamente por el tema de mano de obra, que es muy importante y lo sigue siendo, pero ya también vemos cómo las economías se están digitalizando. La industria automotriz pues no es de excepción y de repente se están planteando también estos temas de investigación, de desarrollo y de que México también podría aprovechar
la experiencia que ya tiene en el mundo automotriz para poder sumarse a todas estas iniciativas tecnológicas. ¿Cómo ves tú precisamente que podamos hacer, no sé si sea una transición, pero también pasar de un país manufacturero a un país que aporte con tecnología en la industria automotriz, que ya estamos viendo y ya hemos visto casos de éxito muy importantes, el mismo Continental, Aptiv, Yazaki, ZF, es decir, ya es real, no es algo muy romántico, pero ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué nos contarías al respecto en ese sentido? Diste en el clavo, Frank. Y fíjate que la pregunta anterior totalmente embona con lo que me estás planteando, porque el carro eléctrico se habla mucho de él, pero también vamos a ver que el carro eléctrico va a tener sus distintas etapas y también hay otras tecnologías que ya están ahorita probándose, como es diferentes tipos de combustión, como es el hidrógeno verde, diferentes temas de guardar y almacenar en energía, ya lo estamos viendo en otros países como Europa, que el carro eléctrico sí es un siguiente eslabón, pero no necesariamente va a ser el que se consolide por 20, 30, 40, 50 años como lo hemos visto en la gasolina. Entonces, hoy en día la oportunidad que tiene México, y lo estamos viendo con grandes transnacionales que están moviendo sus centros de desarrollo e innovación tecnológica a México, a Centroamérica, pues lo están haciendo no pensando en la tecnología que ya está aquí en la puerta, sino en la que le sigue. Entonces, por supuesto, teniendo aquí una gran masa de manufactura, la gente que está en piso, que está entendiendo esto y las llevas en un momento a trazar estos temas de innovación, de mejora, de nueva tecnología, embona perfectamente y nos da la capacidad de que migremos desde un concepto de manufactura esbelta a un concepto de innovación y desarrollo tecnológico, siempre y cuando se dé esta estructura. Hoy en día esta estructura la está poniendo las empresas. Sin embargo, carecemos de una política pública para el desarrollo tecnológico aún. Cuando este tema se embone, por supuesto, México se va a hacer mucho más competitivo, va a incrementar su PIB, va a incrementar su valor y sobre todo vamos a tener gente con mayor capacidad de talento tecnológico y lo vamos a ir paulatinamente viendo. Esto tiene que ver un poco con la política de las propias empresas y con la política pública que logre ver esta oportunidad para generar mayor dinamismo en la economía. Entonces, esto nos lleva a no ver solamente el futuro inmediato, como lo estamos hablando ahorita. Hay un futuro todavía mucho más allá detrás de esto, porque inclusive del carro eléctrico hay muchos temores, ¿no? El carro de combustión se habla de que contamina, ¿no? Al medio ambiente, sobre todo al aire y a la atmósfera. Sin embargo, el carro de eléctrico para el proceso y la trazabilidad de las baterías, toda la generación de minerales y su reciclado, si no se tiene el cuidado necesario, por supuesto, no se va a ir al medio ambiente, a la atmósfera, pero sí se va a ir a todos los mantos. Se pudiera tener un riesgo hacia lo que es el manto terrestre y todo el tema de agua, que nos puede generar un impacto mayor paulatinamente cuando se haga a gran escala la producción de carros eléctricos. Entonces, esto nos lleva a que pues, al final de cuentas hay un desgaste también de recursos el carro eléctrico y no es necesariamente que sea un carro verde, tiene una huella de carbono importante. Excelente, Alfredo. Oye, y ya un poquito para ir terminando, sí me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a qué nos espera para 2023. Ya nos acercamos. De repente en temas macros hay quien espera que no va a ser un buen año. Se escuchan muchas opiniones, pero pues bueno, ya también de este lado, ¿no? De la industria automotriz, también hay distintos planteamientos. ¿Cuál es tu visión para 2023? ¿Qué deberíamos de tener en el radar y cuál es tu expectativa? Por un lado, Frank, estas especulaciones se están dando mucho por temas políticos mundiales, ¿no? Viene un cambio importante en Estados Unidos, se habla de una desaceleración, la desaceleración es real, ya lo estamos viendo en ciertos vehículos, en ciertas ventas en Estados Unidos, principalmente de bienes duraderos, pero también por otro lado, buscando el tema positivo, históricamente hemos visto que cuando otros países tienen presión, México sigue siendo hoy en día un pulmón para ellos capitalizar y sacar la presión que tienen en otros países. Hablo aquí de Japón, hablo de China, hablo de Europa y el concepto de nearshoring. Al final sabemos que esta desaceleración la vamos a sentir, pero también vamos a ver cómo esto se vuelve una oportunidad, porque afortunadamente tenemos una gran población
capacidad, estructura, logística, y esto nos sigue poniendo en el radar de oportunidades. Entonces es balancearlo, y yo creo que yo sería positivo a que el año que viene va a ser un año muy bueno de consolidación, de crecimiento para la industria, un año sobre todo de creer que ya salimos de la pandemia y de consolidar estas inversiones que se están dando, y que por supuesto va a incrementar oportunidades de empleo, va a incrementar exportaciones y el PIB de la industria automotriz en el estado y en el país. Qué importante ese mensaje con el que nos comentas, Alfredo, acompañado de todo lo que ya nos has comentado a lo largo de la conversación. Oye, pues ya un poquito a manera de cierre, no sé si traigas algunas conclusiones, algún final remark, con qué nos despedimos de la audiencia. Pues Frank, no traigo así un dato en particular. Creo que el positivismo sea lo principal que nos mueva, sin perder de riesgo, sin perder de vista aquellos riesgos que están inminentes. Y creo que finalmente estamos en un país donde las oportunidades son amplias, donde afortunadamente se han logrado estas sinergias, y creo que la industria hoy en día se consolida y está en uno de sus mejores momentos para poder consolidarse y, por otro lado, generar un impacto mayor al que ha venido creando de cara a esta migración, a este desarrollo tecnológico que está a la vuelta de la esquina. Excelente, Alfredo. Pues te agradezco mucho por la conversación. Realmente nos dejas con grandes conocimientos en lo personal. Me dejas con muchos aprendizajes. Seguramente la audiencia también le dejas muy valiosa información para sus negocios, para su toma de decisiones. Te agradezco mucho la conversación. Alfredo, un gusto platicar contigo. Al igual, Frank, va a la orden, y pues seguimos en comunicación. Un abrazo. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.